bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, les doy la bienvenida. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante y preocupante. ¿Cuál es la relación de nuestras universidades en México con la discapacidad? Por eso le pusimos este título al programa, Universidades e Inclusión, entre signos de pregunta, una mirada desde la discapacidad y los derechos humanos, porque finalmente es de eso de lo que estamos hablando, de derechos humanos, algo que nos importa mucho en la coordinación, algo que nos importa mucho en la UNAM y en el país, pero a veces pareciera que no hacemos tanto por lograrlo. Así que me da muchísimo gusto tener a dos súper especialistas sobre el tema. Las voy a presentar. Ellas son Bárbara Anderson, directora de innovación editorial en Grupo Milenio y activista por los derechos de las personas con discapacidad, tema en el que ha logrado impulsar cambios legales trascendentales en el tema de la inclusión a través de su fundación Yo También. Ha destacado como periodista de negocios en productos impresos, en línea, televisión y radio, a nivel nacional e internacional. Es miembro del International Women's Forum Capítulo México y ha fungido como moderadora en diferentes foros. También es miembro del patronato del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, Bárbara, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es Guadalupe Maldonado Guerrero, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra UNAM. Tiene un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y una maestría en Comunicación por la UNAM con especialidad en Imagen Institucional. Actualmente es directora general de APAC. Durante 6 años fue directora de Procuración de Fondos y Enlace Institucional, periodo en que coordinó los procesos de fortalecimiento institucional en sus 5 etapas. Anteriormente trabajó en la Fundación Carolina de la Embajada de España y en la Secretaría de Gobernación en la Dirección de Análisis de Información Política. Es docente en la UNAM y conferencista en foros nacionales e internacionales en materia de organizaciones civiles. Muchísimas gracias, Guadalupe, por haber aceptado la invitación y bienvenida también. Muchas gracias, Sandra, por el espacio. Gracias. Al contrario, quisiera empezar con una pregunta como para que ubiquemos esta reflexión y este debate que vamos a tener hoy. ¿Qué entendemos cuando hablamos de discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Bueno, si me permiten, sí, claro. Bárbara, Sandra, les voy a decir la definición de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y que pueden buscarla ahí en la página web, está tal cual, y dice, discapacidad es un término que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o una función corporal. Las limitaciones de las actividades son dificultades para ejecutar acciones o tareas y restricciones. Esta es una definición, y me voy a permitir dar una opinión personal, es una definición muy de diccionario, muy acotada, muy médica. y muy médica y muy desde una visión solo parcial de lo que es la discapacidad. La discapacidad, en términos más coloquiales, es parte de la diversidad y eso es un mensaje que queremos mencionar porque es parte de la condición humana. Es una... y las barreras que enfrenta una persona con discapacidad, que puede ser, hay diferentes tipos de discapacidades, hay discapacidad motriz, hay discapacidad intelectual, hay discapacidad psicosocial. Estas restricciones que menciona la OMS pueden ser además, en distintos niveles, en distintas afectaciones, pero son lo que quiero que en este espacio, porque además es
es un espacio universitario, es un espacio de diálogo, que quede claro que es parte de la diversidad humana y que es una condición de vida. Y que esta condición de vida tiene diferentes grados, diferentes niveles, y que el concepto que debemos tener de discapacidad es que es un grupo de personas, una persona que tiene alguna afectación, sí, una afectación física, orgánica, pero que de ahí tiene un montón de barreras sociales principalmente, o sea, que limitan su interacción como cualquier otro grupo eh, con diferentes condiciones, ¿no? Entonces, el problema que tenemos cuando hablamos de discapacidad es que tenemos muchísimos estigmas y una visión principalmente médica que hace que eso limite la interacción con otras personas, ¿no? Pero que las barreras son principalmente sociales. Y yo quisiera agregar algo ahí que creo que es muy importante para México y es muy importante para este debate. Esta definición tan médica de una discapacidad es un desorden físico, orgánico, químico del cuerpo de una persona, cambió gracias a un mexicano. Hace 10, 12 años, Gilberto Rincón Gallardo escribió, yo creo que es el donativo más grande de derechos humanos que hizo México a la humanidad, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esa convención, que se firma en las Naciones Unidas y que incluso él firma en nombre del gobierno de México, en ese momento era la presidencia de Fox, se habla de la condición de derecho que tienen las personas con discapacidad. En ninguna constitución, en ninguna sociedad hay un asterisco de aplica restricciones. Somos todos. Todos somos todos, todos tenemos, nadie se tiene que quedar atrás, todos tenemos acceso a los mismos derechos. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos encontramos lo que dice un poco Guadalupe, nos encontramos con las barreras. Entonces, una persona con discapacidad es muy difícil que tenga acceso a la justicia. O sea, en este país no conozco ningún ministerio público que tenga peritos que puedan tomarle una denuncia a una persona con síndrome de Down. Es muy difícil acceder a salud. Hay una enorme cantidad de seguros privados que aíslan a las personas con discapacidad porque son caras. Los hospitales tampoco tienen personas preparadas para recibir a una persona sorda, a una persona ciega, incluso dentro de esta pandemia. A la educación, que eso creo que es un poco el tema que nos convoca hoy. Todos tenemos el derecho a estudiar, está en la Constitución. El año pasado incluso se le agregó el adjetivo maravilloso de educación inclusiva, pero eso no garantiza de que la gente con discapacidad pueda acceder a la escuela. Se lee súper bonito, está hermoso, la manera en la que hoy tratan a las personas con discapacidad en Noruega, en Australia y en España, es gracias a un mexicano. Pero en México nos hemos quedado muy lejos de esa convención, de esa apertura a derecho y a la conceptualización distinta de las personas con discapacidad. Son personas que tienen todos los mismos derechos y todas las mismas obligaciones. Ahora tenemos el año que viene unas elecciones impresionantes y todos los años terminan los grupos o las minorías con discapacidad teniendo que ampararse para poder votar. Es decir que, digamos, tendríamos que llevar adelante un trabajo que tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado, que es un poco lo que propuso Gilberto Rincón Gallardo cuando creó el CONAPRED, ¿no? Que es, por una parte, un trabajo sobre la sociedad, un trabajo cultural, social, y es muy por otra lento, parte, claro. y por otra parte, la lucha por la justicia, digamos, tener esas dos vertientes. ¿De cuánta gente estamos hablando en el país? ¿Qué porcentaje de la población podemos considerar personas con discapacidad? Términos muy escuetos, porque no hay cifras reales y aquí nos enfrentamos Ese es a otro tema. una problemática con muchas aristas, ¿no? En México no existen cifras reales, contundentes sobre las personas con discapacidad. Imagínense que estamos a años luz, porque lo que no se puede contar, pues directamente lo ignoramos, lo escondemos, no lo dejamos que fluya. Y no están contemplados en las políticas públicas, por supuesto, ¿no? Entonces, hay falta de estadísticas, ¿no?
pero a nivel mundial, más o menos, es el Ujú. 10% de la población. Sí, Entonces, de cada país, de de cada primero, país. segundo y tercer mundo. Estaríamos hablando de 12 millones de personas en México aproximadamente. Según el censo del 2010, hay 7.5 millones de personas con discapacidad. Y ahí hubo un problema con la manera en que se hizo el censo, en que se preguntó. Hay un tabú hasta para preguntar sobre la discapacidad. Este año, en el censo que se canceló incluso a mitad de toda la carga por la epidemia, se logró meter un cuestionario extra en algunos casos en viviendas donde había personas con discapacidad, hay un cuestionario extra, pero tampoco era tan completo. Entonces yo no sé si vamos a tener por primera vez datos certeros y confiables de cuántas personas con discapacidad hay en el país. Y hay un dato que a mí me preocupa más todavía. Justamente la semana pasada, la subsecretaria a cargo de las becas de bienestar, en este momento hay 850.000 personas que reciben una beca de bienestar por tener alguna discapacidad. Hicieron estadísticas y descubrieron que el 25% de esas personas no tiene diagnóstico. Entonces tenemos el 25% de 800.000 personas, que no, ni siquiera el 0,1% de las personas con discapacidad, que ni siquiera saben que tienen. Y eso tiene que ver con lo que decía Guadalupe de las políticas públicas. No hay un trabajo horizontal entre IMSS o INSABI ahora, o Bienestar, o Seguro Popular, que permita hacer primero un censo de cuántas personas hay con discapacidad y después un censo de qué discapacidad tienen, un censo de incidencias, un censo de zonas, o sea, cuáles son las discapacidades que se dan más al sur, cuáles son las discapacidades que se dan más al norte, porque sin eso, primero, ¿cómo vas a tener una política pública? ¿Cómo vas a tener presupuesto? ¿Cómo vas a armar un plan educativo para personas con discapacidades si no sabes ni cuántas son? A mí siempre me da mucha risa cuando con el ITEC anuncia que cada año hace más libros para personas con el sistema braille, pero no sabemos cuántos chicos ciegos hay en ese literal. Entonces no sé para qué hacen tantos libros. Entonces empezamos desde una base de absoluta oscuridad desde los datos. Entonces, con ese mar con niebla salimos a conquistar la inclusión. Una pregunta ya enfocándolo al tema que acabas de mencionar, Bárbara, que sería el tema educativo. ¿En qué situación estamos en México con respecto al continente, con respecto a América Latina, con respecto a Europa, a Asia? No sé, ¿cómo nos manejamos en México en este tema en el ámbito educativo? La verdad es que los datos son terribles. Lamento decir que México es la 14 economía del mundo. Somos la segunda potencia de Latinoamérica en tamaño y en volumen. Formamos parte del club más exclusivo del mundo, que es el TIMEC. O sea, somos socios de Estados Unidos y de Canadá. Es el club más VIP, más caro y con más recursos del mundo, como es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hoy por hoy, el 35% de las personas con discapacidad entre los 5 y los 19 años son analfabetas. No saben leer ni escribir, lo cual nos genera una segunda vulnerabilidad. Tenemos los niveles de inscripción en las escuelas más bajos de los 2.2 millones de mexicanos en edad escolar, y este dato lo saqué haciendo un prorrateo entre el 10%, la edad, o sea, hay que hacer un juego de inteligencia artificial. Anotados en la SEP, para educación básica y superior, hay 145.000 alumnos. Estamos diciendo que solamente un 5% de las personas con discapacidad en este país en edad escolar están escolarizadas. No les quiero explicar ahora en la pandemia, donde son personas que ni siquiera tienen acceso a la televisión, donde el 70% de las personas con discapacidad, más o menos, viven debajo de la línea de pobreza. Entonces, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a televisión. La discapacidad en este país genera pobreza, es un círculo absolutamente negativo, porque en otros países, luego hacemos la comparación, pero en otros países cuando tienes una persona con discapacidad, en automático el gobierno apoya a esa familia para que tenga recursos, para que tenga apoyos especiales. En México no, excepto estas becas de 1,000 pesos por mes. Entonces uno de los padres tiene que dejar de trabajar para poder cuidarlo, y en ese instante la familia deja de tener la mitad de los recursos y el triple de los gastos, que es más o menos lo que se calcula de
alguien con discapacidad. Ahí creo que Guadalupe va a decir algo. No, que justamente esta problemática que nos acaba de magistralmente decir Bárbara con los números y las proyecciones, yo los invito a que reflexionemos. Si hoy alguien del público tiene un hijo con discapacidad, se va a encontrar una de obstáculos y un sinfín de no puede ingresar su hijo a esta escuela, porque no estamos preparados, porque los maestros no tienen las capacitaciones necesarias. Se va a encontrar a un sinfín de no puede, no puede y no puede. Y ese no puede va desde un aspecto físico, porque no hay no hay las Infraestructura. condiciones, no hay infraestructura, no hay hasta la misma percepción de los padres de familia, de los docentes, de no, es que le va a bajar el ritmo al grupo, cuando no es verdad. O sea, cuando... Yo voy a contar un caso real. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral que tiene 9 años, hoy cumple 9 años. Y empezamos yendo a escuelas privadas porque pensábamos que pagando podríamos entrar a una escuela privada, y pasamos por unas 15 escuelas donde nos dieron diferentes razones por las que no hay cupo, no hay lugar. Yo tengo un hijo con discapacidad y uno sin. El de sin tenía cupo, el de no tenía cupo. Y lo más espantoso, lo escuchamos en una escuela de Polanco de muy alto nivel y de muchos ceros la cuota, donde la directora nos dijo, mire, la verdad es que no lo vamos a recibir, a lo mejor en la secundaria, porque en la primaria es muy difícil para que él se relacione con sus compañeros, él va a sufrir mucho el verse diferente. Y yo, no sufre nada porque en casa lo tratamos exactamente igual. No, lo que pasa es que, bueno, creo que en la secundaria sí. Le dije, pero a ver, por una cuestión lógica, si no va a la primaria no puede llegar a la secundaria, es un camino casi natural, ¿verdad? Le dije, y yo de ahí me puse un poco más Bárbara Anderson, y le dije, a ver, la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho de elegir la escuela a la que queremos ir. Entonces me dice, mire, usted sabe cómo somos los mexicanos con las leyes, como con los huevos. Y yo, perdón, al gusto. Y no crea que lo digo por discriminación, porque hasta negritas hemos tenido una vez, y yo, no me diga que eso no es discriminación. He pasado por esa situación muchísimas veces. Y el principal problema de esto es, primero, sí tenemos una constitución, esa frase que me aprendí de memoria, me la aprendí de memoria para quejarme en cada lugar. Es verdad, sí es obligatorio. Todos tenemos derecho a acceder a lo básico, salud, educación y seguridad. A todo lo otro puede ser electivo. Pero no hay ninguna consecuencia. Ni la reforma educativa anterior, ni la reforma educativa actual, porque sabemos que cada sexenio tiene su nueva reforma. En ninguna parte hay alguna consecuencia si alguna escuela no recibe a alguien con discapacidad. Si yo digo a una madre no, y la madre se va, a mí no me cierran la escuela, no pierdo presupuesto, no pasa nada. Y me voy un paso más atrás y traté de entender a esta señora dentro de su irracionalidad. Lo que sucede es que para las personas que no conocen la discapacidad, para las maestras, es como si yo le hubiera llevado un extraterrestre y le llevé un IT a ver qué hace, porque ninguna normal tiene incorporada ninguna materia que tenga que ver con inclusión. Arranca desde ahí. Arranca de que los sindicatos y las escuelas normales no tienen, pero ni siquiera la obligación de ver la película Gaby para entender la historia de Gaby Bremer. No saben qué hacer con alguien con discapacidad, no saben cómo adecuarle material, no saben qué hacer con él, no saben cómo presentarlo a sus compañeros, no saben cómo revisarle la tarea, no saben cómo evaluarlo. Y los entiendo, porque nadie los capacitó. O sea, yo no puedo obligar a una maestra a que de repente le llegue a alguien con síndrome de Down. ¿Qué hago? No tienen a dónde ir. Entonces, hicimos, me acuerdo una vez, una encuesta con Katia Artigues, que es con quien comparto yo también. Y las escuelas, porque nos llamaba la atención qué pasaba con las aulas que sí recibían. Y eran maestras que se habían pagado ellas mismas la capacitación, ellas mismas habían hecho de su presupuesto un curso, un webinar, o buscaban alguna herramienta para tenerlo dentro del aula. Termina siendo una cuestión de buena voluntad y de suerte, que justo te tocó la maestra curiosa y un poco más amplia de criterio, nada más. Entonces, los padres, yo pues soy un poco más insistente, pero los padres a la cuarta escuela se acabó, o sea, es una quimera, es muy difícil. Este 37% de chicos, estoy segura que los padres fueron. Tenemos un caso que creo que fue el caso con el que empezamos toda esta discusión, que fue el de 2 alumnas
de APAC, que son Angélica y Guadalupe, dos chicas de 48 y 49 años que están entrando a la universidad ahora. Las dos tienen parálisis cerebral en distintos grados, pero me llamó mucho la atención el caso de Guadalupe. Guadalupe tiene capacidad de hablar, se mueve, no tiene ningún problema cognitivo, solamente 3 de cada 10 personas con parálisis cerebral tienen discapacidad intelectual, el resto es una cuestión física. Le dije, a ver, Guadalupe, ¿cuándo hiciste la primaria? Bueno, la primaria la cursé entre los 12 y los 13. Y yo, ay, ¿y por qué? Porque no había ninguna escuela donde entrara mi silla de rueda al baño. Así. Eran tan chiquitas las puertitas que no entraban. Entonces, por esa razón, estuvo desde los 5 hasta los 12 en su casa. Como no tiene problema, en un año hizo la primaria, por supuesto, en un año aprendió a leer, escribir, todo. Pasa a la secundaria y le pasó exactamente lo mismo. Dice, yo tardé, entré a la secundaria como a los 26, cuando encontré otra escuela con puertas grandes y una rampa. No estoy hablando de cambiar el sistema educativo mexicano, estoy hablando de una rampa, porque su mamá no la puede llevar. Hizo su prepa en línea, que la terminó con súper notas rapidísimo, por teléfono, y ahora nos tocaba toda la locura de conseguirle una universidad. Y en ese momento, nos contactamos contigo, con Guadalupe hicimos una cruzada prácticamente espartana por México. Dijimos, a ver, si ahora estamos en esto del COVID y toda la gente está encerrada y todos los contenidos son digitales y todo ocurre por internet, es perfecto para que las chicas entren a la universidad, computadora, internet y a la universidad. Pues no. No se puede. Fue dificilísimo, dificilísimo. Y otra vez vuelvo a lo mismo, creo que es una cuestión de consecuencias. Y recién preguntabas tú, Sandra, de cómo estamos versus otros países. Y me voy a ir al otro extremo, a la otra punta del espectro, que es Italia. Italia desarrolló una ley muy poderosa de inclusión educativa, tan poderosa y fue impulsada por los padres de familia. Fue como una especie de collection de padres de familia diciendo, necesitamos que nuestros chicos vayan a la escuela. Hicieron una muy fuerte campaña contra el gobierno en ese momento de Berlusconi, desarrollan esta ley y la ley es tan poderosa y tiene tantos dientes que puede cerrar cualquier universidad y cualquier escuela si un chico no es aceptado. Si yo quiero llevar a mi hijo de 4 años a un kinder y no lo aceptan, llamo a la Secretaría de Educación y lo clausuran en ese momento. Pueden clausurar la Universidad de Bolonia, como pasó por un chico con silla de ruedas que no podía llegar. En 24 horas llegó, o sea, le pusieron la rampa, hicieron todo lo que tenían que hacer. Ese dique tan impresionante obligó para atrás a las universidades a prepararse, a consultar, a contratar especialistas, a comprar material, a ordenar sus espacios, a crear algo tan obvio como es una oficina para atender a personas con discapacidad. Que llegue alguien y yo le pregunte, Sandra, edad, sexo, ¿qué discapacidad tienes? ¿Qué necesitas para estudiar letras? Ok, ¿tienes computadora? Bien. ¿Tienes internet? Bien. ¿Necesitas venir? ¿Puedes ir y venir? ¿Cómo son tus exámenes? ¿Cómo es tu vida? Eso es lo que tiene una universidad en Italia. Tampoco se vayan a pensar que es Oxford, o sea, que tenemos una universidad de premio. Tienen cuestiones de sentido común. Y en esto, creo que Guadalupe no me va a dejar mentir, se basan muchas de estas cosas. Cuando muchas veces yo hablaba con los directores de escuela o cuando me peleo con alguien porque ocupa la rampa con una camioneta y yo no puedo subir con las silla de ruedas, la respuesta del otro lado es, yo llegué antes, señorita. Y yo, perfecto, pero la rampa es para discapacidad, para sillas. No me importa, yo llegué antes y ocupé el lugar. Y no pasa nada, yo puedo llamar a la policía y ¿qué van a hacer con ese señor? Cero, porque no hay ninguna consecuencia. Y el esquema de consecuencias, perdón, Bárbara, tiene que ver con sí. un tema de justicia social para la población que en este momento está más vulnerable por su condición médica, por su condición social, porque en efecto se perpetúa el círculo de la pobreza con las personas con discapacidad y porque si un director de una escuela niega el acceso o da recomendaciones, tenemos el caso, por ejemplo, de una chiquita en APAC, hacemos todo un proceso educativo, ¿no? Desde preescolar hasta preparatoria, y ese acompañamiento lo llevamos todo el tiempo. Sin embargo, lo que queremos es que los chicos sean incluidos en las escuelas regulares, porque, y es una frase de verdad, nosotros creemos que los chicos con discapacidad, y además está
probado, van a ser Sí. un país más igualitario, más inclusivo, y por supuesto las personas con discapacidad enseñan a las personas sin discapacidad muchos otros elementos Está que deberíamos comprobadísimo estar que perdiendo. los salones que tienen un niño con discapacidad, su nivel educativo en pruebas PISA está por encima. Está por encima. Igual en temas de inclusión laboral, es decir, las empresas que incluyen, según la Organización Internacional del Trabajo, son altamente más competitivas que las que no incluyen a personas con discapacidad. Entonces, realmente por eso vuelvo al inicio, la cuestión es ver a la discapacidad como parte de la diversidad humana y cómo vamos a poner los apoyos necesarios, y aquí la palabra apoyo es lo que realmente se Lo que necesita. significa, sí. Son Yo, apoyos yo, por eso, necesarios para la inclusión. Sí. yo por eso siempre digo que afortunadamente a Stephen Hawking se le cayó el ombligo en Londres, porque si se le caía en Chiapas no hubiéramos sabido nada de física ni hubiéramos descubierto maravillas sobre los agujeros negros. Él tuvo esa suerte, tuvo esa oportunidad de que se le cayó ahí y estaba en un país y en una ciudad que lo cogió y le dieron los apoyos necesarios. Y ahí me vuelvo a la imagen. Para los que no entienden apoyos necesarios, es su silla de ruedas que él podía controlar con el hombro para moverla y un lector de pupilas con el que él escribía tratados maravillosos sobre el universo. Entonces, ¿cuántos miles? Para estadísticamente, no estoy hablando de que somos un país, estadísticamente por número, ¿cuántos miles de Stephen Hawking están olvidados en este país? ¿Cuántas miles de niñas? Porque aparte ese es otro tema, las niñas Es viven una una doble vulnerabilidad. Las niñas con discapacidad tienen menos escolaridad, tienen 3 veces más violencia doméstica y violencia física que las niñas sin discapacidad, que ya sabemos que es bastante. El abuso es impresionante en su caso y la educación es menor. O sea, mientras el 5% de los hombres, 5% de los hombres con discapacidad termina los estudios superiores, solamente el 4% de las mujeres lo logran. Estas 2 chicas que entraron a la universidad son prácticamente un caso de estadística global, o sea, son muy raras. Una pregunta. Si hablamos de educación superior, que finalmente estamos en el contexto de la UNAM, si hablamos de educación superior, ¿cuál es la situación? Más o menos describiste en este caso, Bárbara, la situación mexicana, pero ¿cuál es el contexto latinoamericano? ¿Cuáles serían nuestros modelos posibles? Porque estamos viendo que hay países con condiciones similares a las nuestras, porque si hablamos de los países nórdicos, quizás no tenemos condiciones similares, pero en América Latina podríamos hablar de ciertos países con condiciones similares. ¿Qué se ha hecho ahí que nos pueda funcionar y que podamos empujar desde una universidad como la UNAM, finalmente la universidad más importante, más grande del país y una de las más importantes de América Latina y del mundo? Necesitamos estar a la vanguardia en este tema, no en la retaguardia. Entonces, ¿cuáles son los cuadros con los que nos podemos comparar y qué proponen ustedes, que son las especialistas, que hagamos a partir de ahora? A ver, hay cosas muy interesantes. No hay que inventar el hilo negro, Sandra, porque hay cosas que podemos directamente, no digo fusilarnos, pero sí podemos hacer alianzas. A ver, hay una cosa que existe, por ejemplo, en Colombia y Paraguay. Colombia y Paraguay, estamos hablando de países que ni siquiera están en la OSD. Tienen redes interuniversitarias de discapacidad. ¿Qué es una red interuniversitaria de discapacidad? Es una oficina en cada una de las universidades encargadas de velar por el cumplimiento educativo de las personas con discapacidad en esa universidad. Esta red es muy colaborativa, entonces comparten recursos, consiguen un grant internacional y dicen, a ver, yo soy la UNAM, conseguí este grant para darle ingreso a los chicos con discapacidad intelectual. Voy a trabajar un programa y lo voy a compartir con la red. Lo comparto con las 1.800 universidades que hay en este país. Comparten know-how, porque yo la verdad es que he tenido este alumno que tiene ceguera,
desde que ingresó hasta que se recibió. Entonces tengo todo el seguimiento, tengo un know-how, tengo una manera de trabajar que la puse en este manual y se las voy a entregar a las 1.800 universidades. Estamos hablando de países como Paraguay, que tiene 22 universidades, ¿no? De ese tamaño. Maestros, o sea, tenemos 4 excelentes profesores que han logrado un éxito increíble en capacitar a alumnos con discapacidad motriz. Esos maestros empiezan a rolar por las universidades capacitando a sus pares. No necesitamos mucho dinero. Materiales. Hay una lista, como una bolsa de materiales. Entonces decir, bueno, tengo una máquina de braille y tengo todos los contenidos de psicología 1 en braille. Esto es en la Universidad de Lima, Perú, no sé, Asunción del Paraguay. ¿Quién lo necesita? Levante la mano. Yo tengo un alumno en la frontera con Brasil que necesita esto, listo, se va el material para allá, hasta ahorros. Otras cosas que hay interesantes es obligación real constitucional. Lo que decíamos recién, Italia que cierra las universidades, España está tan apegada al mandato constitucional de que es obligatorio estar educado, escuchen esto que digo, que si la persona, por ejemplo ahora en la contingencia, no puede trasladarse a la universidad, el maestro tiene que ir a la casa. No hay televisión, no hay ninguna de estas cosas especiales, porque tampoco son tantos, o sea, es el 10% de tu universidad. Entonces, bueno, me organizo y yo soy el profesor de 6 alumnos que tienen discapacidad en esta universidad y me voy rolando para ir a darles sus clases a domicilio. Cuotas de ingreso al inicio. Esto es una idea que se le ocurrió al gobierno de Perú. Hace 15 años ellos crearon un plan de inclusión y dijeron, tenemos que hacer como hicimos a nivel político con las mujeres, para que el Congreso en Perú tuviera, como pasó en México, presencia de mujeres. Suena horrible, suena antimeritocrático, pero tenemos que empezar por cuotas. Entonces obligaron a tener un 10%, que es el estándar que decía Guadalupe, de alumnos con discapacidad. Y se las tuvieron que ver chinas porque tenían que cubrir ese número. Entonces tuvieron que bajar y apoyar a las escuelas secundarias y prepas para que prepararan a sus alumnos para poder cubrir con la meta del 10% de universitarios. Entonces sus profesores universitarios bajaron a capacitar a los de secundaria y a los de primaria, porque la marcha tenía que subir hasta cubrir ese 10. Observatorios de discapacidad. Este es un invento de Colombia. Es un grupo multidisciplinario de seguimiento y cumplimiento de esta obligación y de este derecho increíble que es la educación, donde están padres de familia, donde están organizaciones de la sociedad civil para personas con discapacidad, empresas que ponen dinero. Hay una responsabilidad social de las empresas en decir, a ver, yo soy, no sé, ¿cómo se llama la marca esta de café? Juan Valdés, y quiero tener dentro de mi equipo de trabajo gente con discapacidad. Entonces empiezo a aportar desde la universidad, que esta universidad tenga fondos para capacitar gente que me permita tener una empresa diversa y, como dijo Guadalupe, con más ganancias que mi competencia, que es Starbucks. Ahí empieza y le dan ese seguimiento. Y luego en el caso de Portugal, por ejemplo, crearon un programa de cultura inclusiva. Y cultura inclusiva es mucho más que solamente los programas educativos, es todo el ambiente educativo. Los chicos que se van a vivir al campus tienen que tener las mismas ventajas que los chicos que no tienen discapacidad. Entonces, ¿qué tiene que tener su departamento? ¿Cómo tiene que ser la llamada telefónica? La verdad es que él no habla por teléfono porque no tiene voz, entonces le vamos a poner una pantalla para que con lengua de señas se pueda comunicar. ¿Cómo tiene que ser el traslado? ¿Cómo es el día a día? ¿Cuánto tiempo necesita para rendir un examen? Entonces se crea una cultura donde no es solamente, también eso es cierto, ¿no?, que hacemos cosas unidireccionales a la persona con discapacidad, es a todos los compañeros y de qué manera todo el tiempo o así comenzó, un tutor o una sombra de un compañero de universidad que lo acompaña. La única manera, hay una cosa que es increíble, la única manera en que logremos bajar los índices de discriminación es conociendo. Nos falta conocer a gente con discapacidad porque no la vemos, porque no sabemos cómo actuar ante ellas, porque esta maestra no sabía que Luca, que tenía parálisis cerebral, era igual que esas negritas que había dejado de entrar, porque no los vemos, porque no sabemos cómo interactuar con ellos. Entonces, en Portugal se creó un plan para, si en mi salón de clases, Bárbara Anderson, tengo una compañera que es sorda, todos aprendemos lengua de señas portuguesa. ¿Por qué? Porque si hay un incendio,
el que esté le tiene que avisar al sordo o a la sorda de que tenemos que irnos. Le tenemos que cantar el feliz cumpleaños. Tiene que estar incorporada, y no es solamente que haya un monitor traduciéndole a un solo alumno. Todo el salón lo sabe. Y es invaluable. O sea, ¿qué problema hay de que aprenda algo nuevo? Un truco nuevo que es lengua de señas. Eso es lo que pasa en otros lugares. No es caro, no es complicado, ya existe, se pueden hacer alianzas, pero hay un tema que es central y que creo que en eso Estados Unidos ha sido pionero con la ADA, que es su ley para personas con discapacidad, que es presupuesto inamovible. Ahora que estamos en esta etapa donde los fideicomisos firmados hace 40 años se pueden romper, hay cosas en Estados Unidos que no se tocan. Una es la Casa Blanca y la otra el presupuesto para personas con discapacidad. Ellos tienen un grave problema de ex convictos o militares, y entonces es muy fuerte esa parte, pero los presupuestos para personas con discapacidad no se tocan, y en parte hay que agradecérselo a la jueza Ginsburg, que acaba de morir. O sea, ella fue muy defensora de esos dineros. Creo que Bárbara, en esta recapitulación que nos ha hecho por los diversos países, llegó en el punto a hablar de lo más importante, que es la cultura de la inclusión. Y mientras no tengamos esto en mente como nuestro más grande objetivo, todas las rutas se van a ir por caminos distintos, porque si tenemos claro que tenemos que ir hacia una cultura de la inclusión de las personas con discapacidad, entonces sí vamos a adecuar la normativa y que no quede solamente como poesía, y vamos a alinear las políticas institucionales para poder incluirlas. Pero aquí hago una pregunta ante el recinto universitario en el que estamos. ¿Cuántas universidades que constituyen la NUYES, cuántas tienen realmente estas políticas institucionales? Más allá de un departamento que se dedique a hacer ciertas adecuaciones o que se dedique a buscar estos garbanzos de libra. ¿Cuántos, de verdad, cuántos más allá de estos departamentos aislados, ¿no?, tienen realmente incluidas políticas que vayan trazando el rumbo? Pero para esto, porque el tema universitario es el último eslabón de esta cadena, pero hay que ir hacia el fondo, porque para que lleguen estos chicos universitarios, tenemos por lo menos 20 años de lucha de padres de familia viendo el acceso a la salud, que ahí ya también es otro tema, y luego el acceso a la educación. Entonces, en el camino se queda muchísima gente que llega al recinto universitario cansado y que les dicen, oye, ya no. Dentro de estas chicas que tuvimos para impulsarla, ya la familia decía, es que estoy cansada. O sea, y hablo de los casos porque Hace realmente 44 años que lucho para que llegue a la universidad. hace 44 años vengo luchando y hace 44 años no tomo vacaciones. Esa era la mamá. Hace 44 años no tengo una semana de descanso. Entonces, en realidad es poner un piso parejo para la gente que está en distintas condiciones, y por eso es necesario que veamos a la cultura de la inclusión como nuestra luna, el faro que nos va guiando, ¿no? Es esa, la cultura de la inclusión, porque si no tenemos eso, vamos a encontrar un montón de pretextos, un montón de prejuicios para decir por qué no. Y lo que sí estamos encargados de ver en APAC y en general, que compartimos con muchas otras organizaciones y que lo decimos en distintos foros, es buscarlos como sí. Ya de los no estamos cansados, pero de lo que sí se puede hacer, ¿cómo podemos incluirlos? Y en ese sentido, la inclusión que hacemos es básicamente artesanal, ¿no? Vamos detectando cómo se hacen las redes de buenas voluntades a falta de este esquema de consecuencias, a falta de esta justicia social. Vamos buscando buenas voluntades con los directores de ciertos centros, con los directores de ciertas universidades que te dicen sí, ¿no? Entonces, bueno, a ver, estamos consiguiendo escuela a fuerza de amparos. El año pasado, sin ir más lejos, esta niña de Oaxaca, indígena con síndrome de Down, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la familia, para que pudiera entrar a la primaria. Y fue un caso sonadísimo y lo vimos en todos lados. Entonces, es agotador, porque era una familia que tenían más hijos y tenían que viajar de Oaxaca a México. Fue una cruzada realmente admirable de su familia, pero es una. Y no generó jurisprudencia.
Es lo que va de lo casuístico y la buena voluntad Exacto. a las leyes, ¿no? Exacto. Claro, pero la ley Y es... que se cumplan las leyes, no al gusto. Yo pregunto una cosa, para la gente que nos está escuchando y para nosotras mismas, quienes no estamos metidas aún en este tema y que hablamos mucho de inclusión, de diversidad, pero ha quedado un poco al margen el tema de discapacidad y nos interesa traerlo al centro de la escena y de la discusión. ¿Dónde podemos tener información? ¿Cuáles son los sitios a los que nos podemos asomar? ¿Con quién, además de ustedes dos, podemos platicar? Me gustaría que la gente supiera más y me gustaría que pensáramos en algún tipo de documento básico que dé origen a esta red. Dijiste muy bien, Guadalupe, y me alegro que lo hayas mencionado, hiciste mención de la NUYES. Si ahí tenemos la red de universidades nacionales públicas, que además hace unos años se creó una red a partir de la NUYES que tiene que ver con género, ¿no? Si tenemos ya esas redes y entonces hay reglas de observancia obligatoria para las universidades públicas y no obligatorias porque aún no lo dicen las leyes nacionales, pero son acuerdos tomados entre pares que realmente están funcionando. Ya hay un observatorio y les vamos dando seguimiento. ¿Qué pasa con la violencia de género en tu universidad? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos generar un espacio similar? Habría que hacerlo, por supuesto, como ustedes decían, en todos los niveles educativos, pero bueno, en este momento podemos tener la posibilidad de hacer alguna propuesta a nivel estudios superiores. Entonces, bueno, la NUYES tiene además un manual desarrollado. Ellos publicaron hace un par de años un manual de inclusión educativa en el sistema superior, que es como el libro del nombre de la rosa, lo han leído 2 monjes abajo de un sótano y nada más. No es obligatorio, es al gusto, es una opción, es una propuesta, pero no es una obligación. Y tampoco están, el sistema educativo, digo, no le voy a explicar a Sandra, pero el sistema de educación superior es muy fragmentado en México, en distintos niveles, entre tecnicaturas abiertas, no abiertas, presenciales, no presenciales, públicas, privadas, y privadas, dentro de las privadas un montón de modelos más. Aún así están consideradas dentro de la NUYES, pero la propia NUYES dijo, no estamos haciendo nada. Y les voy a dar una frase. La semana pasada, no, perdón, el 26 de agosto, se hicieron unos foros virtuales que decían tal cual: problemas metropolitanos, acciones para su atención e inclusión social, discapacidad, experiencias y reflexiones en educación superior en México. Y en ese foro, Luciano Concheiro, que es el subsecretario de Educación Superior de la SEP, reconoció que si bien hay avances importantes, me gustaría saber cuáles, en cuestión normativa, entre los cuales hemos atendido temas como accesibilidad a espacios físicos, de ninguna manera observamos un cambio cultural de fondo frente a la discapacidad. Incluso, en una dura autocrítica, aseguro que existe una enorme discriminación abierta contra las personas con discapacidad en todas las universidades de este país. Lo dijo el subsecretario de la SEP. La SEP no tiene datos, y hay otra cosa que creo que también es importante: la SEP no sabe cuántos maestros con discapacidad tiene. Claro. Porque también empieza por ahí. Si yo veo a una maestra con discapacidad, empiezo a normalizar también la discapacidad. No se ve. Ese es un programa que hicieron en Kenia, súper interesante, que en Kenia tienen muchos problemas de estas minas humanas, entonces hay muchas personas sí, tienen muchas personas con miembros cercenados, y los empezaron a reincorporar a las aulas, y a medida que las maestras sin miembros iban a dar clases, alumnos que habían sufrido lo mismo iban a tomar esas clases, porque no se sentían raros. La maestra es igual que yo. Y lograron hacer un círculo virtuoso muy, muy increíble de volver a la escuela. No se ven personas con discapacidad en el trabajo, no se ven maestros con discapacidad, no se ven en las escuelas. Creo que hay que empezar a abrir estos espacios y estas puertas y abrir el closet. Y voy a decir algo que a lo mejor cansa, porque sí cansa.
tenemos que ser absolutamente combativos, tenemos que ser de mano alzada todo el tiempo, siempre pelear, porque es la única manera en que se consiguen las cosas, con amparos, con peleas, con luchas, siendo muy orales. Hay que pelearse hasta que salga, hasta que se convierta en normal. Ya lo pasó la comunidad negra en Estados Unidos, ya lo vivieron las mujeres en este país, lo estamos viendo con las mujeres en este país, lo estamos viendo con la comunidad LGTB. Hay que ser mucho más insistentes. Las personas con discapacidad son el 10% de los hogares de este país. Estamos hablando de 40 millones de personas, uno de cada 3 mexicanos, que tenemos contacto cercano con la discapacidad. No es una minoría cualquiera, no es un numerito, no es una cosa súper rara, insólita que está en el medio de la montaña. Está aquí y no se ve. No se ve y además no se nombra porque 40 es millones un tabú. es un tabú. Dices, no, pero es que mi primo, no, él tiene algo. Bien, tiene algo, pero no, la condición, no, sí, no, ni siquiera nos atrevemos a nombrarlo y es una cuestión de cultura. Yo creo que... A mí me encanta hacer ese experimento, cuando me preguntan, ay, pobre, cuando lo ven a mi hija en esa cerrada, ¿qué tiene? Y yo, parálisis cerebral. ¿Cuánto lo siento? Y yo, no lo sientes, es perfecto, es muy feliz, no sabes. Y la siguiente pregunta ¿es contagioso? Y yo, muy contagiosa, la discriminación sí es muy contagiosa. Así es. Y cuando hablaba, Sandra, de dónde nos acercamos, sí, creo que Bárbara y Katia han hecho un esfuerzo, yo también, por poner todos los temas de discapacidad en un solo lugar. O sea, de donde sea, de lo ancho, largo del país y además desde otras perspectivas mundiales también, ahí encuentras la información, ¿no? Porque no hay información estadística en otros lados confiable y demás, ¿no? Pero creo que tenemos que ver el tema de la educación universitaria, no solo también es el acceso, es la permanencia y claro. tiene que el seguimiento. El seguimiento. Claro. Hoy la preocupación que tenemos todos en APAC es que estas chicas, nuestros dos garbanzos de Libra, que realmente terminen. Ahora son cómo vamos a entrar, porque sí es como los especialistas de APAC van a entrar a esos modelos pedagógicos que en algunos, espero que no sea el caso, pero en algunos casos son muy rígidos para hacer las adaptaciones para que estas chicas puedan terminar. Y con esto no quiero decir que se están flanqueando los procesos, no, es las adecuaciones necesarias porque ellas tienen las capacidades intactas intelectualmente para poder hacerlo. Entonces, pero ¿qué necesitamos? Los ajustes necesarios, ¿no? Y entonces no solamente hablamos de que lleguen, que ahí ya es un tema, sino también que permanezcan y que puedan egresar, ¿no? Y yo también creo que necesitamos un gran embajador de esto, ¿sí? Necesitamos un personaje público, especialmente si fuera del gobierno, que sea un defensor de esto, que sea un embajador de esto y que se envuelva en la bandera de la inclusión de las personas con discapacidad en todos los órdenes. No lo hemos tenido, o sea, no hemos tenido una Rosa Parks en este país. Gaby Brimer es de la década de finales de los 60, no ha cambiado nada, ni siquiera Gaby pudo terminar la universidad. De Gaby Brimer hasta ahora estamos prácticamente igual. Y en ese tiempo México creció muchísimo, pasó a convertirse en una potencia mundial. Y nos seguimos olvidando de un 10% de esos mexicanos. Me parece, yo les agradezco infinitamente pues lo que han contado y que vinieran a este espacio a compartir un tema que es tan sensible para la sociedad y no queremos reconocerlo, ¿no? Confío en que en esta realidad extraña en que nos estamos moviendo hoy y que se están moviendo tantas cosas a nivel social, comunitario, individual, podamos fortalecer, porque no es iniciar, porque ustedes y gente como ustedes y el propio Gilberto Rincón Gallardo empezaron con esta lucha hace tanto tiempo, pero podamos sumar voluntades, fuerzas y voluntades que tengan poder de decisión en este cambio cultural, en este giro cultural que es necesario para que de verdad podamos decir
que nuestra Universidad Nacional o nuestro país, que nuestro sistema educativo, que nuestro sistema de salud son realmente incluyentes hacia las personas con discapacidad. Me parece una deuda, como tantas otras que tenemos y que no vamos a soltar, o sea, hay que tener ahí el dedo en el renglón, ¿no? Con respecto a las mujeres, a la comunidad LGBTI, con respecto a los indígenas y las indígenas, las personas afrodescendientes, las y los migrantes, en fin, tenemos, pero eso, esa diversidad, esa es la riqueza de México. Esa diversidad cultural, esa diversidad de posibilidades, de maneras de mirar el mundo, de poder situarse con más o menos posibilidades físicas, mentales, económicas, sociales, educativas, eso nos hace el país que somos. Partamos de esa noción y trabajemos en función de transformar esto y volver un poco a hacer lo que decía al comienzo, punta de lanza en tantos países que siguen mirando a México como el país que puede dar el ejemplo. Entonces, yo les propongo que se queden cerca de la Coordinación para la Igualdad de Género, cerca de nuestra Universidad Nacional, y espero que dentro de no mucho tiempo podamos volver a encontrarnos y platicar de algunos avances. Evidentemente no vamos a cambiar la realidad de la noche a la mañana, pero quizás podamos cambiar algunas cosas, confío en que sí. Y dado que hoy es el cumpleaños de Luca, que está cumpliendo 9 años, y no nació, no se le cayó el ombligo en Londres, pero se le cayó el ombligo en una familia que pudo reconocer lo que ese niño maravilloso necesitaba y dárselo. Yo creo que es una buena señal tener hoy este programa, miércoles 14 de octubre de 2020. Luca tiene 9 años, está cumpliendo 9 años, y yo espero estar todavía por acá cuando le toque entrar a la Universidad Nacional y aplaudir ese ingreso con otros tantos niños y niñas y niñes como Luca y como tantos otros que conocemos y queremos y que van a enriquecer nuestra vida universitaria sin lugar a dudas. Feliz cumpleaños a Luca, feliz cumpleaños a su mamá, su papá y a su hermano. Feliz cumpleaños por lo que le toca a Pac, que ha acompañado 50 años. 50 años. Tanto y que desde hace tantos años lleva a cabo una labor realmente importante, valiente y transformadora. Y a tanta gente, seguramente ustedes que nos escucharon, que nos acompañaron, tienen algo que les ha resonado, o una persona con discapacidad cerca, una persona querida, un vecino, un amigo, tuvieron un compañero de colegio. ¿Cuándo vamos a abrir las puertas a la diversidad para las personas con discapacidad? Hagámoslo ya, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto y felicidades de verdad por todo el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra.